Indudablemente que la legislación comparada, lo que dice la doctrina, nos sirve de base para cualquier análisis que nosotros pretendamos hacer en nuestro país, pero todos los análisis deben basarse en ajustarse a la realidad de cada uno de aquellos que han implementado un sistema diferencial reducido en todos los casos con respecto a las grandes empresas, con respecto a todos aquellos países, decía, que han recogido en su legislación este tratamiento diferencial para las pymes. La significación, la importancia, la organización no es lo mismo en una pequeña y mediana empresa en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en España, en Brasil, con respecto a la gente. Entonces, ese volcar el análisis y los tratamientos diferenciales a la legislación comparada tenemos que adaptarlo, y esto merece una gran discusión, a los requerimientos que tiene en materia de recaudación y la organización y la importancia que presenta en nuestro país este sector empresarial. Para tratar lo que se ha titulado el esquema óptimo impositivo para la pequeña y mediana empresa, tenemos dos expositores de primerísimo nivel dentro de nuestro departamento. Vamos a hablar con el profesor emérito Vicente Oscar Díaz, que incluso ha sido relator sobre este tema en uno de los congresos que trató especialmente el tema de la pequeña y mediana empresa, y al profesor titular regular, doctor Juan Carlos Villa, quien va a comenzar con el desarrollo de este tema. Bien, buenas tardes. Disculpen que están un poco comprimidos, pero sepan perdonarnos las molestias. Pedí cerrar la puerta porque ¿me escuchan bien? Bueno, vamos a introducir un poco el tema para adentrarnos en la problemática que trae aparejado diseñar un sistema de tributación, yo diría eficiente, o que cumpla con objetivos económicos para las pequeñas y medianas empresas. Todos los países, como ya vamos a ver, no voy a hacer un bosquejo muy profundo de la legislación comparada, pero hoy he tomado los aspectos relevantes que pueden servir de pauta o de orientación para una política tributaria apropiada en nuestro país. Como ustedes saben, incluso en los países del OECD, la pequeña y la mediana empresa tiene, como en todas partes, sus detractores y sus defensores. Y vamos a ver cuáles son los aspectos digamos, falenciales que presenta la pequeña y mediana empresa respecto de las grandes, pero les quiero anticipar que en todos los países del OECD la pequeña y mediana empresa tiene una alta participación en la actividad económica de esos países. O sea, en los países desarrollados, como ya vamos a ver, guarismos comparativos con nuestro país, las pequeñas y medianas empresas, que se llaman small business, tienen un rol preponderante tanto en la generación del valor económico agregado como en la creación de empleo. Fíjense que en nuestro país las pymes que importan más o menos, les voy a dar datos redondeados, más o menos 1.900.000 unidades económicas tienen similitud con lo que obtenemos o lo que traemos de los países del OECD. Por ejemplo, en España el 60% del PBI lo generan las pymes y un 50% del empleo. Después les voy a dar los datos cuando lleguen. ¿Cuáles son lo que se achaca a las pymes? Que si favorecemos la creación, pues estamos
Cuando nos centramos en el sentido económico de cuál es la unidad económicamente productiva, cuál es la unidad económica óptimamente eficiente. Y tenemos que tener en cuenta, ustedes saben que incluso la justificación del monopolio natural por muchos años en la teoría económica se justificó con la existencia de economías de escala. Hoy nos acercamos con otra visión, es decir, tenemos la idea de que las unidades económicas son eficientes en determinados tramos de la curva de costos, no permanentemente eficientes. O sea, esto nos lleva a la postulación o a señalar cuál o a estudiar cuál es la unidad económica económicamente eficiente. Obviamente, las economías de escala se aprovechan por la introducción de nuevas tecnologías y por la dimensión de la empresa. Monopolio natural, ustedes lo habrán visto, los chicos, ¿no es cierto? Los alumnos lo habrán visto en microeconomía, que hay una curva de costo medio permanentemente decreciente. Esto lleva a un subsidio por parte del gobierno, porque si se obliga al monopolio natural a cobrar un precio equivalente al que obtendría un productor en condiciones de competencia perfecta, experimentaría pérdidas. Y lo vemos los monopolios naturales en nuestro país, por ejemplo, en la actividad telefónica, en la telefonía y en otras actividades económicas. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a sacrificar economías de escala y obtener productos o precios más baratos porque el costo medio es decreciente, o porque transferimos una actividad económica que la llevan a cabo grandes núcleos o empresas de gran dimensión a empresas pequeñas? Esto tiene un poco, sirve de explicación, porque si vamos a ver, tanto en nuestro país como en otros países del OECD, las pequeñas y medianas empresas actúan fundamentalmente en el ramo del comercio y de la prestación de servicios. Por ejemplo, en nuestro país, de las 1.900.000 pymes que relevadas según estadísticas del INTEC, que es decir, con mayor o menor grado de certidumbre, pero es una buena aproximación, solo 90.000 dedican a actividades productoras de bienes, actividades industriales. Y dentro de las actividades industriales, en nuestro país siempre, la preponderancia la lleva con un 30% de las empresas, esas 90.000, dedicadas al rubro de la alimentación. Le siguen la metalurgia, después la industria química y la industria del papel. Mientras que el grueso de las pequeñas y medianas empresas se dedican a las actividades comerciales, de distribución de bienes comerciales o a la prestación de servicios. Por ejemplo, en el último decenio tuvo una gran variación incremental la prestación de servicios de hotelería y de gastronomía, debido al impulso del turismo. Entonces, esta es un poco la explicación, las economías de escala. Perdón, les pediría que si pasan, ubíquense donde puedan, párense acá, no nos molesta, pero si no me distraen a mí, distraen al auditorio. Entonces, esto sabemos que las economías de escala se generan en procesos de transformación de bienes. Mientras que las actividades que son intensivas en el uso del factor humano, de la mano de obra, no pueden aprovechar economías de escala. Esto lo vemos en el sector público. El sector público es un ejemplo palpable de una actividad económica, porque no es que el sector público no genera valor. El sector público es una actividad mano de obra intensiva, por eso no se pueden aprovechar economías de escala. Y precisamente el tamaño de la empresa, la pyme es pequeña porque normalmente es intensiva en el uso del capital. Y en nuestro país
tiene poco acceso a la investigación y desarrollo. Después les voy a comentar un trabajo que hizo la Universidad de Quilmes en el sur del cinturón industrial de Buenos Aires, es decir, en los partidos de Florencio Varela, Berazategui, Ensenada, Buceo. Y vamos a ver de una muestra representativa tomada de 293 empresas, en general vamos a ver cuáles son los rasgos diferenciales interpymes, es decir, qué diferencia a las pymes con alta performance, con media performance o con baja performance. Y una de estas diferencias sustanciales es el acceso a nuevos planes de investigación y desarrollo, el poco acceso a gerenciamiento y asesoría, y también frente a esta proliferación burocrática de organismos, secretarías, subsecretarías, direcciones provinciales, nacionales, las pymes, por lo menos en esta muestra representativa, que realmente estuvo bien instrumentada a través de encuestas relevantes, de encuestas tamizadas y de encuestas por repreguntas. Bueno, los que estudiaron estadísticas habrán aprendido a hacer encuestas. Entonces, este aspecto fue que de estas 293 empresas como muestra relevante, solo el 26% recurrió, como eran de la provincia de Buenos Aires, a organismos provinciales o nacionales en consulta. Y o sea, un 74% no consultó ni a cámaras empresarias que las nucleara, ni autoridades nacionales o provinciales. Y de este 24%, más o menos el 10% se dirigió al INTI, el 10% al Instituto de Desarrollo Empresarial de la provincia de Buenos Aires y solo un 1% a entidades universitarias. Esto también es una beta que tendrían que, por ejemplo, Universidad Nacional de La Plata. Es una beta que también tendrían que fomentar nuestras universidades en cuanto a colaboración con nucleamientos de pymes a través de cámaras que las nucleen, que también los puede orientar en otras actividades, por ejemplo, un desarrollo de un potencial exportador, un perfeccionamiento de procesos de producción, perfeccionamiento de procesos de gerenciamiento. Y esto también en esta encuesta se tuvo en cuenta 4 factores básicos. Clientela, organización interna, calidad de los clientes y gerenciamiento interno y asesoría. Después vamos a volver un poco. Otra virtud de las... Entonces, primera aproximación, no hablo de conclusiones porque no podemos ser definitorios en este tema. Primera conclusión, las pymes son intensivas en el uso de la mano de obra, por eso no pueden aprovechar demasiado economías de escala, y los gobiernos las alientan. ¿Por qué? Porque en general tienden a conservar el nivel de empleo. Y un poco lo que en los países, sobre todo de la Unión Europea, que tienen vastas redes de seguridad social, dicen, bueno, como tienden a conservar el empleo más que las grandes corporaciones, y esto lo vemos como aceleradamente frente a la crisis, las grandes corporaciones que van puestos de trabajo. Las pymes, por lo contrario, porque aparte tienen un nucleamiento familiar. Muchas pymes en la Unión Europea se manejan con núcleos familiares, entonces que también va a influir en el tratamiento impositivo. Entonces, si les damos un sistema tributario preferencial, esto compensa la erogación del seguro social, el seguro de desempleo que deberían efectuar, por el contrario, los gobiernos. Después de la primera crisis del petróleo, en 1973, también se constató que las pymes, por su dimensión, pueden adaptarse con más flexibilidad a los vaivenes del ciclo económico. No tienen grandes estructuras productivas, y el ser pequeño no quiere decir que se sea ineficiente. Hay, para los economistas, si hay alguno presente acá,
es que en las grandes empresas se genera una burocracia. Esto lleva a la X-inefficiency, o sea, la ineficiencia X. Es un factor desconocido que hace que la gran empresa en general no esté en el punto de optimización de los recursos productivos, sino que hay una ineficiencia que se va generando. Fíjense que esto está presente en el mundo económico real. Por ejemplo, en el Reino Unido, cuando se privatizó el servicio de teléfonos, el organismo descontralor o regulador, la OFTEL, la Oficina de Teléfonos, estableció que las tarifas telefónicas, en vez de recurrir a ese balanceo, que si yo hablaba en mi casa pagaba 20% más, si hablaba con 20% menos, es muy difícil calcular costos medios y marginales. Una productora de productos múltiples como es una empresa telefónica que tiene 200 gamas de productos, desde la telefonía celular hasta la transmisión de datos, teleconferencias, telefonía familiar, etcétera, etcétera. Le dijo, mire, ustedes van a ajustar por el Retail Index, o sea, Retail Price Index, o sea, precios minoristas, menos un 3%. Es decir, ¿por qué? Porque obliga a la empresa a hacer, no le da todo, como ajuste de precios, todo el índice minorista, sino menos un por ciento que fija la oficina reguladora tendiente a corregir o para incentivar a la empresa que corrija su ineficiencia intrínseca. Es decir, por eso, la proliferación en la gran empresa de organismos o de una burocracia interna, el acopio de información, que es costosa, por ejemplo, Coase, Premio Nobel de Economía, justifica la expansión de las empresas porque suplantan costos de información, o costos de obtener información y costos de negociación por decisiones internas de la empresa, que son más fáciles de adoptar porque son acuerdos gerenciales a un menor costo. Entonces, Coase dice, la empresa se va a expandir hasta el punto en que el costo marginal de obtener una información suplante o sea equivalente al costo marginal de obtenerla internamente. Otra de las críticas que se hacen a las pequeñas y medianas empresas es el poco acceso, y esto es cierto, el poco acceso a las innovaciones que tiene, pero sin embargo, si vemos en esta muestra de 293 empresas de las que les hablo, en realidad para el promedio de empresas o la media es que su tecnología, salvo el sector alimentos que data de hace 25 o 30 años, la tecnología que usan tiene entre 6 y 12 años de antigüedad, o sea, incorporaron nuevas técnicas de 6 a 12 años antes y su equipo de producción también tiene una antigüedad relativamente nueva, es decir, un promedio para la media de 10 a 12 años. Si también quieren, y ya lo decimos, el promedio, la media de estas 293 empresas, como les digo, de la provincia de Buenos Aires, la media de empleo, de número de empleados, es de 15, con un pico de pocas empresas por encima de 50 empleados y otras pocas que tienen menos de 6 empleados. Pero la media general es de 15 a 30 empleados. El problema fundamental de las pequeñas y medianas empresas es el poco acceso al financiamiento. Y esto lo vimos en esta década o los fines. Este es el problema fundamental. ¿Por qué? Porque el pequeño empresario es cuenta propista, porque hay muchas empresas que son unipersonales, y esto lo vemos mucho en la Unión Europea, o por lo menos familiares. El financiamiento tiene estas connotaciones. Normalmente el inversor y los intermediarios entre la oferta y demanda de capital, que son las entidades financieras, bancarias,
Busca una rentabilidad de bajo riesgo y a corto plazo. Y una empresa, sobre todo una pequeña o mediana empresa, tiene una rentabilidad por lo menos a mediano plazo. Los empresarios no tienen una gran masa de capital disponible para financiarse o hacer aportes de capital, la pequeña y mediana empresa, y aparte los bancos exigen un sinnúmero de requisitos para acceder al crédito. Vamos a ver nuestro país. Últimos años de los 90. Una empresa de primerísima línea petrolera accedía a un crédito a 6 meses a una tasa del 9% en dólares. Del 9%. Un laboratorio internacional mediano, 200 millones de dólares anuales de facturación, en nuestro país, ¿no es cierto? 200 millones anuales de facturación, accedía a un préstamo o un financiamiento a 6 meses a una tasa de 14%. Una pyme a 60% anual en dólares. Después, estos aprendices de economistas, yo diría de brujos o de malabaristas, decían, ¿cómo? ¿Por qué hay desempleo? ¿Por qué? Claro, se extinguía. ¿Quién soporta un préstamo a 60% anual en dólares? Es lo mismo, qué bueno, bajan los precios minoristas o los precios mayoristas. Estúpido, cuando hay deflación de un 1% mensual, quiere decir que la economía aceleradamente está quemando puestos de trabajo. El caso, remedié a Clinton, ¿no? La economía estúpido, ¿no? Por ejemplo, bueno, según una estadística que hace un instituto de observación de las pymes, es que en el último trimestre del 2008, en Argentina, quemaron 15.000 puestos de trabajo, es decir, la tasa de ocupación descendió un 2,5%, es decir, y se espera que a una empresa, esto lo comentó un economista americano conocido seguramente por ustedes, Lensens, que fue, porque en Estados Unidos los economistas de empresas son abogados. ¿Por qué? Porque son las que defienden a las grandes empresas en la Secretaría de Comercio frente a la acusación de prácticas monopólicas o de establecer barriers to entry, o sea, barreras a la entrada de nuevos competidores. Entonces dijeron, no, esta empresa obtiene préstamos al 6% anual, es una barrera a la entrada de nuevos competidores al mercado. Dice, no, es una condición natural que tiene una gran empresa que ofrece solvencia y garantía tanto a los inversores como a las entidades bancarias. O sea, ganó el caso. Pero el financiamiento es un punto crucial y sí sirve un poco de ejemplo. Ustedes saben que Argentina cometió un proceso de industrialización extendido en el periodo 1946, 1952, 54, y nació todo el cinturón industrial del conurbano, y siempre se hizo la crítica, muchos economistas en décadas posteriores hicieron la crítica de que habíamos apuntado a la industria liviana y no a la industria de base. Pero les doy algunos datos, ¿no es cierto? Que esto uno lo aprende estudiando historia económica y verificando los datos. Materfer en Córdoba, si vamos a exportar, compitiendo con Estados Unidos y Japón, 500 vagones a Chile porque eliminamos el flete. Como hay un ferrocarril entre ambos países, lo pusimos en la vía y fueron a parar a Chile. La fábrica militar de aviones, y teníamos la posibilidad de construir aviones supersónicos en 1954, luego en el 56 se desactivó el plan de producción porque Estados Unidos nos prometió que si lo desactivábamos nos daba 86 cazas supersónicos. 2 años después llegaron 28 al país, los cuales solo funcionaban 5. Por eso desactivamos la industria aeronáutica argentina, que todavía tiene visos de progresar. Fíjense, Brasil
acabo de viajar en un avión de Embraer, vengo de un viaje a Europa, fui a un seminario de jueces en lo tributario, es el tercer exportador mundial de aviones. El 89 estaba en las mismas condiciones iniciales que nosotros. Hoy, 10 o 15 años después, es el tercer exportador mundial. Bueno, entonces, resumiendo, lo de las economías de escala en las pymes en general no se cumplen porque son intensivas en el uso de mano de obra. En general son más adaptables por la inexistencia de burocracia interna a los cambios o soportan mejor la crisis, y su principal problema es el financiamiento. Y otro segundo problema es lo que se llama en inglés compliance, o sea, el cumplimiento de las obligaciones no solo impositivas, sino legales. Ustedes, cualquiera que actúe en la profesión, ustedes, los estudiantes, por ahí están en el estudio contable, hay costos de cumplimiento. Fíjense que en el Reino Unido el costo de cumplimiento fiscal es o equivale entre el sector público y los asesores y liquidadores que tiene que pagar el sector privado, equivale a 1.8 del PBI del Reino Unido. O sea, es un PBI superior al que genera, por ejemplo, la actividad pesquera. En Alemania están sentados 2,5 o 3 puntos del PBI, porque hay que siempre brindar información. España construyó todo un sistema fiscal sobre la base de la información que brindan las empresas, los bancos. Las empresas informan sobre sueldos que pagan, dividendos que distribuyen, que identifican los accionistas. Bueno, es un costo de recaudación que se trae, cuando vemos o medimos costo de recaudación, es el sector público, ¿no es cierto? Supongamos el presupuesto de la AFIP, más el costo que se genera en cumplimiento al sector privado. Entonces, la PYME tiene esa cierta dificultad de acceder a gerenciamientos y a un poco a innovaciones y a asesoramiento, ¿no es cierto? Por eso, vamos a ver cuáles son las soluciones frente a este costo de compliance en la legislación comparada. En nuestro país ya lo sabemos, se creó el monotributo, que también tiene sus costos de cumplimiento, no es tan simple, ¿no es cierto? Cuando cambio de categoría, cuando tengo que informar sobre empleados, etc. No hay demasiado nuevo, no es demasiado novedoso. En general, y este es el costo de oportunidad impositivo, ¿cuál es? Porque hay pymes que se toman como incorporated, o sea, cuando se forman bajo la forma de sociedades anónimas. Para esa encuesta que les señalé de la provincia de Buenos Aires, si les sirve de información, más o menos un 30% de la muestra de las sociedades anónimas, un 35% de responsabilidad limitada, las demás eran empresas unipersonales o sociedades de hecho. Las unipersonales, en general, diferencian. Para las pymes que son incorporadas, o sea, bajo la forma de sociedades anónimas, el tratamiento es igual, nada más, por ejemplo, en Estados Unidos, para cuando la pequeña empresa no percibe más de $200.000 de ingresos, de utilidad neta, cuando no obtiene utilidades netas impositivas mayores de $200.000, la tasa en vez de 38 es del 35%. Las partnerships tienen, o las pequeñas sociedades anónimas también tienen la oportunidad, cuando los socios son 30 o menos, de optar por el tratamiento de las sociedades de personas, es decir, que la utilidad es optativo para el contribuyente, se puede atribuir en cabeza de los accionistas, cuando tienen 30 accionistas o menos. En general, entonces, el problema son las empresas unipersonales, pero fíjense, Estados Unidos tiene casi 5 millones de pequeñas y medianas empresas, la mitad son corporaciones o sociedades por acciones, la otra mitad son sociedades de personas o empresas, una gran cantidad o casi el núcleo fundamental son empresas unipersonales.
¿Alguna variante? Les podría comentar. Japón, a que me acuerdo, ¿no es cierto? Japón, Italia tiene un régimen bastante engorroso, les permiten no tributar sobre el 25% de las utilidades netas que perciban o que obtengan a las pymes cuando reinviertan esas utilidades. En algunos países, por ejemplo Canadá, Finlandia, les permiten trasladar pérdidas, reformular las declaraciones juradas y sin límite trasladarlas hacia atrás. En otra legislación se permite a las pymes una amortización acelerada para favorecer el financiamiento de la incorporación de nuevos equipos de capital. En otras legislaciones se da un crédito fiscal correspondiente en el impuesto a la renta, correspondiente a un porcentaje de las nuevas inversiones que acometan las pymes. Y en nuestro país hubo un sistema novedoso de favorecimiento de la contratación de mano de obra con el Plan Huarpes, un plan de desarrollo industrial para la provincia de San Juan, que para equiparar la mano de obra al uso de equipos de capital, ustedes saben lo que se hayan dado impuestos 2, que me refiero a los alumnos, ¿no? A los colegas. Que la compra o adquisición de bienes de uso genera la posibilidad para el adquirente de computar el crédito fiscal, ¿cierto? Entonces el plan Huarpes se daba o se creaba un crédito fiscal presunto, es decir, un crédito ficto sobre el monto a igual tasa, que en esa época existía el impuesto a las ventas, a igual tasa que la correspondiente a la compra de insumos o de bienes de capital. Bueno, España tiene un sistema especial de tributación que es la tributación por módulos. Esto viene un poco de la época de gobierno de Generalísimo Franco, que ustedes saben que España tenía el sistema tributario hasta el año 78 más o menos que venía de la regente, la reina Cristina. Tenían el impuesto de timbres. Entonces, como era ustedes saben que las Cortes no había diputados, o lo elegían los gremios, ¿no es cierto? Estaban representados los gremios, la iglesia, las familias. Entonces los gremios más o menos estimaban el PBI y los propios gremios estimaban cuánto es lo que podían aportar al erario. Entonces, por ejemplo, estaba el gremio de los bolleros. Los bolleros son los que hacen bollos, nuestra factura, ¿no es cierto? Entonces, ponían parámetros económicos relevantes, por ejemplo, superficie del horno, consumo de electricidad y número de empleados. Entonces, anualmente, la Agencia Recaudadora Española cuantifica estos módulos y se determina un importe fijo, tanto para el impuesto a la renta de las personas jurídicas como para el impuesto al valor añadido, que es nuestro impuesto al valor agregado. Entonces, por ejemplo, los hojalateros también, metros cuadrados del local, número de empleados y consumo de electricidad, y así tienen tabuladas como 500 o 600 actividades económicas. Y pagan por este sistema de determinación indiciaria o estimativa 2,5 millones de contribuyentes. Me dijeron que lo querían suplantar con un sistema de determinación real, pero hasta ahora no lo han hecho. Bueno, y ya para dejar espacio al doctor Díaz, les quiero, para que tengan un panorama de nuestro país, fíjense, más o menos en nuestro país hay 900.000 pymes, de las cuales 90.000 están en el ramo de la industria, en el comercio 503.000 y en los servicios 301. Empleo o personal empleado, 2.800.000 personas.
745.000 en la industria, 1.084.000 en el comercio y 962.000 en la prestación de servicios. Producto agregado bruto, unos 50.000 millones de dólares. 17.000 millones la industria, 16.500 la comercio y 13.000 millones la prestación de servicios. Fíjense los guarismos comparativos. Tenemos entonces en Argentina 40% del PBI, 60% del empleo en manos de pymes. España 64% y 64%. Ambos guarismos son equivalentes. En Italia 40% del PBI, 49% del empleo. En Francia 62%. En algunos países, les aclaro, no computan a las explotaciones agropecuarias dentro de las pymes. En Francia el 62% del PBI lo generan las pymes y un 69% del empleo. Por eso, que todos los gobiernos, bueno, acá un poco, bueno, las pymes son importantes. Y les vuelvo a señalar, el primer factor es el de financiamiento. Ese es el gran agujero negro que tienen. El segundo factor, también tienen costos de acceso a la tecnología y sobre todo de acceso a la información. No son proclives, por lo menos que en esta muestra la que he intervenido, a acudir en consulta a organismos oficiales y poco a las cámaras empresarias que las núcleos. Creo que tenemos un panorama, después va a haber un periodo de preguntas. Gracias, doctor. Vamos a preguntar por su Díaz. Muy buenas tardes. Hay una vieja definición cuando analizamos los impuestos que nos preguntamos para qué están, para qué se cobran o qué fin cumplen. Hay dos sistemas clásicos. El impuesto, sistema impositivo impulsor de una actividad, o el sistema impositivo contractor. Las pymes viven el drama si están en uno o realmente están en el otro. Primera definición. Yo tengo que ver, para definir un sistema impulsor, cuáles son las externalidades que produce la actividad en el mercado. Es decir, externalidades es el desparramo de economía que se traslada de un ente al otro en forma de fenómeno económico. Yo puedo señalar que las pymes externalidades. Primero, ocupan nichos donde las empresas en gran escala no lo ocupan. Son los que tienen más rápida movilidad de mano de obra. Pero tienen un problema fundamental, que lo dijo Savicki, el drama del capital. Entonces, hay que analizar todas las medidas impositivas que afectan la capacidad de capital. Segunda característica, tengo que ver la definición política, si se quiere no ampliar el marco de pymes. Verbigracia, las empresas que estaban en Misiones se han ido a Río Grande do Sul. No porque les guste más el clima de Brasil, sino que evidentemente que Brasil es mucho más protector de las pymes que la Argentina. Entonces, evidentemente trae un problema. Y el otro gran drama es todos los sistemas de devengamiento afectan la estructura de las pymes. Las pymes se rigen en el sistema de caja, el percibido, porque si no están financiando sin capital el pago anticipado de gravámenes. Entonces, yo tengo que ver primero, tengo que diferenciar tres escalones. No todas son iguales. Voy a tomar una definición del Banco Mundial: microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. Porque no todas necesitan la misma asistencia tributaria. Ahora, vamos a ver una distorsión excepcional. Piqui ha explicado con gran intensidad y brillantez económica el problema económico.
hay un pequeño problema. La Argentina está totalmente alejada de la dimensión de lo que es una pyme en el continente europeo. Italia, 500 obreros es una pyme. En Argentina, 500 obreros es un contribuyente, gran contribuyente. Esta es la diferencia. Entonces, para poder comparar, hay que ver la definición sociopolítica que la legislación le da al tamaño económico. Fíjense lo siguiente. Para el Banco Mundial y gozar de los efectos beneficiosos de un impuesto impulsor y no contractor, la microempresa tiene que tener 10 empleados como máximo y los activos no superar $1 millón. En cambio, para la Unión Europea, la última recomendación de la Comisión dice que 10 empleados como máximo y si el balance general no supera 2 millones de euros. Esa es una microempresa. Pequeña empresa, para el Banco Mundial, son entre 10 y 50 empleados y que las ventas totales no superen 3 millones de dólares. Para la Comunidad Europea, también tiene el mismo número de empleados, pero que el balance no supere 10 millones de euros. Acá aparecen dos características: la medición cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa del ingreso, cualitativa del personal ocupado. Son dos signos característicos de las pymes. Existen grandes diferencias entre el sistema de nuestro país y la comparación con los que estoy haciendo. Y la mediana empresa es, para el Banco Mundial, entre 50 y 300 empleados y que las ventas no superen 15 millones de dólares. Para la Unión Europea también son entre 20 y 250 empleados, pero que el balance no deje más de 50 millones de euros. Ahora, si esto es cierto, ¿qué sistema tributario debemos proponer, aconsejar, instar fundamentalmente para que las pymes, el impuesto sea impulsor y no contractor? Si Vicky me dice, y aparte, todo de acuerdo, que hay insuficiencia de capital, tengo dos problemas. Tengo que utilizar el gasto fiscal, o sea, el incentivo tributario, de crear un programa muy fundamental. La utilidad no distribuida, capitalizada, está free tax, libre de impuestos. Entonces, tengo que empezar a juntar fenómenos económicos con determinantes del sistema tributario. Si realmente el problema es que el gran drama de las pymes es que no tienen acceso bancario suficiente o que no tienen capacidad para ser titulares de crédito por insuficiencia de garantía, tengo que formar capital propio. Tengo que tener cuidado entonces de un sistema tributario que afecte la formación de capital. Tengo que tener cuidado en la formación de capital. La Argentina tiene un parche que yo he llamado club de pagos, que es el monotributo. Eso no es un sistema tributario. La Argentina tiene que formar definitivamente un sistema que propende a dos cuestiones. Si el problema es insuficiencia de captación de mano de obras y realmente las pymes pueden hacerlo, bueno, entonces perfecto. Hasta habría que pensar en cambiar el método del IVA. Es una hipótesis. Hoy en día, la mano de obra en el IVA no se deduce. Ponga sistemas del IVA tipo salario que deducen la mano de obra. Segunda característica. Si hoy tenemos hipótesis de tasas de impuestos que no consideran las dos variables que dije, la cuantitativa y la cualitativa, bueno, habrá que poner un sistema para ser óptimo que mida esas condiciones. Es decir, un sistema que empiece a elaborar justicia en la concentración de la renta y en la percepción de la renta. ¿El sistema argentino no da respuesta adecuada a eso? No da respuesta adecuada a eso. El sistema argentino está en otra variable. Voy a tener un dato.
El drama de las pymes, ¿sabes cuál es? Withholding tax, las retenciones. Las pymes son sometidas a tributo no directamente, indirectamente, por las retenciones y las percepciones que se colocan en el camino. Se dice muchas veces que las empresas, las multiempresas, pagan gran tasa de impuestos. No son propios, porque ahí están sumadas las retenciones. Es decir, que hay un canal intermedio que no se ve, que luce mucho para las arcas fiscales, que es la retención que sufren los procesos inequívocos de las empresas pequeñas. No les cuento el drama que tiene en este momento en la provincia de Buenos Aires con ingresos brutos. Claro, los municipios. Entonces, evidentemente, el modelo óptimo de imposición tiene algunas características. Yo les voy a dar una cifra. Concentración de recaudación de impuestos entre mayores países, entre mayores empresas de algunos países. En Brasil, el porcentaje de ingresos tributarios de las grandes empresas es el 80%. En la Argentina es el 49%. Significa que las empresas grandes están recaudando el 50% del paquete tributario. Pero en ese 50% va incluido lo que primero te trajeron de procesos con las pymes. Entonces, yo debería analizar cuál es la incidencia tributaria en las pymes realmente. Para definir un modelo óptimo, tengo que analizar la incidencia tributaria. Es decir, el sistema tributario me come el capital, me forma capital. Ejemplo, supóngase por hipótesis que volvemos a épocas superadas y creo la liberación del IVA. Y le dijo, el IVA liberado a la pequeña empresa le trae un subsidio. Si yo le doy un subsidio a la pequeña empresa y el subsidio se traslada en externalidades a fenómenos de concentración económica, vale la pena el subsidio. Si doy el subsidio a una empresa, un gasto fiscal, y este se muere en el camino, no tiene fundamento económicamente. El sistema tributario sirve para analizar, beneficiar o penalizar los procesos que no se adecuan a una racionalidad. Si la pyme es racional, se la debe analizar, ayudar. Si la pyme es racional, se debe analizar. La pyme es realmente, empieza el escalón de la cosa de familia. El crecimiento de la empresa, de la microempresa a la pequeña empresa, ya no digo a la mediana, es el esfuerzo de la economía familiar. Entonces, analicemos cómo está grabada la economía familiar. Si la economía familiar está grabada en demasía, la empresa no puede crecer. Para pasar de microempresa a pequeña empresa, hay un gran escalón tributario. Un gran escalón tributario. Fíjense lo siguiente. Hay un proyecto en estos momentos que para que evitar el problema a las compañías de seguros de crear el IVA por el sistema de percibidos. En este momento hay un proyecto para evitar el problema a las compañías de seguros de crear el IVA por percibido. El IVA, que no tiene deudores incromables en la ley, en el sistema argentino, en otros sí, aclaro, es un gran trampa para las pymes que son contribuyentes. Problema fundamental. Evidentemente, en un momento de crisis y donde la venta es a mejor fortuna, el negocio a mejor fortuna, es un problema extraordinario. Entonces, yo tendría que analizar qué sistema es óptimo en la imposición al consumo, donde el contribuyente es la pyme. Debería analizar otro problema. El sistema actual de imposición a las ganancias en Argentina responde a un criterio de formación de capital, a la insuficiencia de capital de las pymes. No. Entonces, tengo otro problema. Tengo un costo no valuable en la ley, pero sí valuable en la actuación de la empresa, que son las exigencias fiscales. Hoy en día, que se ha privatizado el costo de recaudación, se ha puesto en cabeza la contribuyente a hacer todo. Hoy todo.
y que el fisco recibe el producto hecho para verificarlo, ese costo es valuable. En las pymes, una estructura familiar es extraordinariamente. Entonces hay que ver si realmente las exigencias instrumentales que rigen para todo el concierto de los contribuyentes es válido y necesario para las pequeñas. Se discute mucho respecto al control de las pymes, si debe ser flexible o debe ser inflexible. La óptica del administrador tributario debe ser inflexible, es un sujeto más. La óptica de la economía es flexible, es un tema distinto. Dígame lo siguiente, en un momento que ya no existe más un sistema de papel declarativo y todo va por vía digital y a veces con unos programas de banda ancha. Problema, no estamos en bien. Y una pyme está situada en mitad de la pampa seca. ¿Cuál es el costo de cumplir la obligación tributaria de una pyme? Esta es la realidad. Entonces, evidentemente, no es solamente la tasa nominal que tiene la legislación en cada tributo, sino que evidentemente hay otro problema. El cumplimiento de la norma por parte de la pyme es muy fundamental. Recién Juan Carlos analizó un tema que voy a tratarlo. Voy a tratar las tasas reducidas del impuesto sobre las sociedades para las pequeñas empresas en algunos países. La tasa normal de Bélgica es 33,39. ¿Sabe cuánto es para las pymes? 11. Costa Rica, la tasa normal es 30. Por debajo del umbral, para pequeña empresa, es el 10%. Indonesia, la tasa es del 28%. La tasa es del 6% para las pymes. ¿Sabe dónde está la sociedad de las pymes? O sea, el Small Business Corporation o Society, en la India. La India es el país que tiene el mayor número de pymes. Y la India tiene un crecimiento excepcional, tecnológicamente, no con multinacionales, sino con pymes. Entonces, evidentemente, ahora, el sistema de las pymes de la India, tributariamente, responde totalmente a un sistema impulsor, no a un sistema contractor. Fíjense, Japón, la tasa del 30%. Japón tiene un escalón que llega al 11%. Les voy a dar un dato. España, la tasa normal es 32,5. Tiene tasas reducidas que empiezan del 0 y que llegan al 16%. Es decir, tasa del 0 el impuesto a la ganancia. Significa que el impuesto actúa como subsidio. Inequívocamente. Las pymes viven con subsidios tributarios. En el sistema argentino la palabra subsidios está un poco desfigurado después de la diferencia entre erradicación de empresa y empresa de erradicación. No gustan mucho los incentivos tributarios, pero las pymes es una realidad. Un sistema óptimo de imposición para las pymes no puede jamás gravar la formación de los factores del trabajo, el capital es uno de ellos, que es insuficiente en la formación global de las pymes. Adviértase, así como ahora hay un jubileo en el blanqueo laboral, jubileo, los 10 primeros empleados, jubileo total, las pymes deberían ver acomodado la captación de mano de obra como premio, mayor captación de mano de obra, externalidad, tendría que tener un tratamiento especial. Les voy a dar una cifra mucho más fundamental. Dinamarca, Estados Unidos, Italia y Reino Unido tienen un sistema extremadamente simplificado para las pequeñas empresas. Y todas se rigen por el sistema de caja, o sea, percibido. Yo no puedo aplicar un sistema de vengado en una pyme
que no tiene capital propio para soportar la diferencia entre percepción efectiva de la riqueza y el ingreso del tributo. Vuelvo a repetir, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Italia y Reino Unido tienen un sistema de caja. Es decir que el rendimiento inequívoco de las pymes se paga con la efectiva producción de la renta y no con el capital propio, que no es propio. Tiene otro problema en la renta de las personas físicas. Así como hay pequeñas formaciones societarias en las pymes, hay también actividades que se hacen entre grupos totalmente familiares. Hay 3 países: Finlandia, Noruega, Noruega, y el tercer país también es de la zona nórdica, que dan créditos especiales, supervivencia al individuo, créditos fiscales que forman parte de una comunidad de producción menor. Significa un ejemplo. Así como una vez en la Argentina hubo una doble deducción por la edad, y que la tiene Estados Unidos para los ciegos, estos países tienen una doble deducción de sustento de vida en actividades personales, el doble de deducción si están en actividades pymes. Lo cual es una medida excepcional. Insta al señor que está trabajando a que tenga más mínimo imponible para solventarse. Esto solamente la Argentina vivió un periodo que la no pasar, de la doble, es decir, por la edad la doble deducción, y Estados Unidos la tiene actualmente para los ciegos. Pero estos países han copiado esa norma de subsidio a la formación empresaria unipersonal para dársela a los actores de esa formación. Entonces, evidentemente, en un sistema de pymes no puede hablarse de impuesto a los capitales. Primera definición. No puede haber imposición patrimonial. España acaba de derogar el impuesto al patrimonio. España, que ya tenía un impuesto bien. El sistema argentino, fíjense 2 cuestiones. Supóngase que nos juntamos 10 locos y queremos hacer una pequeña explotación, no explotación, de exploración. Bueno, ahora está derogado ganancia mínima presunta. Si no estuviera derogado, seríamos unos locos, realmente, en una actividad de esta naturaleza. Tener una característica: impuesto a los bienes personales. Dejamos todo nuestro capital, nuestros bienes, en forma individual, en la empresa. No retiramos, tenemos el subsidio de que no se grava la utilidad reinvertida, entonces aumentamos nuestra potencia económica, patrimonialmente. Existe impuesto a bienes personales. Las pymes tienen un pequeño problema. Entonces, todo efecto económico tributario que se refleja en la captación de los medios de producción de las pymes por vía patrimonial son impuestos contractores. Entonces, esto es lo que debemos fijarnos. No hay, es decir, esto no es un jubileo. Esto no es un jubileo. Si las pymes, ejemplo, captan un nicho que no está, porque no resulta económico en gran escala a una empresa multinacional, y capta ese nicho, el efecto de desparramo económico es excepcional que hace, porque trae riqueza de un nicho que no estaba explotado, y se desparrama en todo el círculo donde se va a producir. Ese efecto debe ser correspondido con el instrumental tributario. Ahora, si la pyme no crea ningún efecto, no es un problema de decir jubileo por jubileo. Pero se puede merituar perfectamente la actividad de la pyme, creyendo que la pyme es realmente un ente dedicado a producir y a generar riqueza. Hay algunos países, lo dijo Juan Carlos, que no toman el concepto de pymes la actividad agrícola. Algunos que hay. ¿Por qué? Es cierto, como dijo Juan Carlos, que la mayor concentración de pymes es una prestación de servicios.
servicios manuales incluso, son pymes manuales. Todos hoy los courier de jóvenes que vemos las motos son pymes. Son pymes, esta es la realidad. Son servicios, valor agregado. Pero hay pymes que hacen gran aporte de valor agregado. Esas pymes merecen respeto. Por eso debemos hacer un sistema tributario que sea de impulso a las pymes. Tenemos que rever el método del IVA. Tenemos que rever el sistema de imputación de la riqueza, el método de percepción y de mercado que impuesto a las ganancias. Eso es muy fundamental, el método de imputación. Tenemos que ver dos problemas. Reformular para las pymes el criterio de imputación de quebranto. Todos los países incluso imputan para atrás. La Argentina es forward, para adelante. Las pymes, es muy fundamental ese problema. Segunda medida, tenemos que tener mucho cuidado en la creación de los institutos de retención que afectan la circulación de riqueza de las pymes. Si esto es cierto, podemos hacer un buen aporte. Si esto no es cierto, seguiremos donde estamos. Hoy las pymes, en la opinión personal mía, no están protegidas. Por eso creo que fundamentalmente que deberíamos hacer un esfuerzo para formular un plan óptimo posible, no total, pero posible, necesario para que sobrevivan las pymes. El Instituto, el Centro de Investigaciones Tributarias, que tiene la facultad, yo he hecho una obra, que la van a repartir si ustedes quieren, sobre lo que sería un modelo óptimo para las pymes, que es este, donde ahí se analizan las medidas y la comparación de todo el mundo respecto a cómo sobrevivir las pymes dignamente en el sistema tributario. Gracias, muy amables. No sea concordante con los demás. Sistema argentino recaudador y no orientador. No, porque si están generador de, digamos, de puestos de trabajo, deberían fomentar por ese lado. Es una decisión de política económica. Por ejemplo, Francia defiende a rajatabla porque es un país de gran preponderancia del sector primario, el sector de agricultura y ganadería, y no quiere tener grandes empleamientos alrededor de las ciudades por un proletariado industrial. ¿Por qué? Porque la actividad agrícola-ganadera afinca población, elimina los vicios de las ciudades. Es una política de Estado. Claro. Yo, para completar, diría que el sistema tributario argentino, como la política, es el arte de lo posible. Se recauda como se puede. Y el problema argentino no es un problema del sistema tributario, sino es un problema que nadie presta atención de gasto público. Lo que se recauda se gasta pésimamente mal. Entonces no hay sistema tributario que aguante. Se vuelve en contra. Entonces, que me digan de dónde bajamos los recursos, porque todos arreglan el gasto público aumentando los recursos. Entonces, para bajar el gasto público, como pregonan mucho, ¿qué le hacemos? Le bajamos a los jubilados, rebajamos los salarios, rebajamos las jubilaciones, damos menores de gasto de educación, ustedes pagan la matrícula, ¿qué hacemos? Perdón, empezamos a buscar, vamos, primero, ¿qué es el primero? El huevo o la gallina? Yo puedo decir algo. Decir todo lo que quieran. Ellos no tienen educación gratuita. Son los mayores consumidores de Coca-Cola. Mayor impuesto que hay. Claro. No necesitan la Coca-Cola para venir a la gasolina. No, pero esto es cierto. Si ellos, escucha una cosa, si le sacaras el impuesto a la Coca-Cola, no, yo te diría que no paguen el impuesto por otro motivo. Ellos podrían elegir el curso y el profesor que quisieran pagando. Sí, pero eso no sería por el problema de la Coca-Cola. Sí, no lo pagan. El problema es que lo pagan en el tiempo, como se pagan los hospitales libres, y se paga también por los niveles de educación. Se pagan indirectamente, como no es gratuito por eso. Se pagan indirectamente. Perdón. Sí, yo voy a hacer una pregunta. Más que una pregunta es casi una afirmación. En el año 94, nosotros por culpa del Pacto de Olivos, tuvimos que incrementar el gasto público, llevando a 3 representantes por distrito, llámese 3 senadores, que no nos merecemos tal gasto público. Estamos hablando de incrementar el gasto público para financiar
a gasto improductivo o a ocupación disfrazada. Pero ahí no está el problema, le digo honestamente, aunque sea una pésima imagen. Si vamos por imagen es una cosa. Si vamos por el peso que tiene, creo que está como la mona, pues no necesitamos tener 3 senadores. Ella fue por todo, tiene razón usted. Pero en el margen total que tiene el gasto del Estado, que son para 250.000 millones de pesos, es una gota. Si sirve que me dice como imagen, yo estoy de acuerdo con usted. Si me dice como la realidad que tengo que solucionar, no es un problema. Es decir, dentro del problema general que yo tengo, digamos que es un problema menor. Me sirve, sí, para dar un ejemplo. Lo tengo que dar de arriba. ¿De qué manera se podría llegar a revertir el tema de lo que es hacer, o sea, sacar las retenciones de todo tipo? No, todo tipo no. Pero, Estamos hablando respecto a las empresas. pero ¿cómo se podría llegar a revertir? O sea, ¿usted lo ve posible que se pueda llegar a dar un... Es una definición política, yo lo veo posible, definición política. ¿Tiene algún plan presentado? Como el plan de la Argentina como que es contractor con respecto a la parte impositiva y, bueno, y la no protección de las pequeñas pymes, donde comparamos, por ejemplo, a motociclistas y alguien que tiene mínimamente 2 operarios que están en el mismo orden de pequeñas pymes. ¿Hay algún plan proyectado? ¿Algo que se presentó como alguna vez en la oportunidad presentó la facultad como plan FENIX? No, nunca. Nunca. El plan FENIX nunca produjo nada. Y no veo algo que, digamos, se pueda proyectar, se pueda hacer realmente. A ver, yo no sé, escucho siempre que se vuelve sobre el gasto público. Si todos los políticos, en las campañas electorales, hablan y machaconamente hay que bajar el gasto público. Lo que hay que preguntarles por dónde empezamos. ¿Cómo? Claro, eso. No, porque el 60% del gasto público es a nivel nacional es el gasto de seguridad social. Entonces le digo, ¿qué hacemos? ¿Matamos jubilados? ¿Los matamos indirectamente? ¿No les subimos la jubilación y se mueren de hambre? Es decir, perdón, con un gasto de salud que no está tan mal, pero está pésimamente administrado. Es decir, nosotros tenemos per cápita el sistema público y privado, unos 600, 700 dólares por año per cápita. No, sí es un problema. El sistema de seguridad social se transformó en una obra funeraria. Y bueno, pero el tema no hay matemáticamente una funeraria es poca base común. Es decir, aumentó el nivel de supervivencia del individuo y no hay base fundamental de aporte. Es un problema de matemáticas actuariales, biometría. Aumentó la esperanza de vida y no se aumentó en una condición el sustento de la esperanza de vida. No, pero ese es el problema de Argentina y de todo el mundo. Y en Japón. Y los países de la Unión Europea. Es decir, dentro de 15 años, cualquier sistema de retiro es sin financiar. Es sin financiar. Ya hace mucho que Dinamarca, por ejemplo, parte del impuesto personal a la renta va a financiar el sistema jubilatorio. Si no no se crean nuevos impuestos para financiarlo, por lo menos a los niveles de prestaciones actuales, es sin financiar. Acá se inventó la pirámide de población, aumentó la expectativa de vida y las nuevas parejas tienen pocos hijos. Y si tienen alguno, lo tienen a los 40 años. Entonces no hay aportantes. ¿Cómo? El problema es si los fondos de las cajas se malgastan en inversiones o en actividades que no tienen rentabilidad suficiente como para poder después compensar los fondos que son de los jubilados y deberían servir en primer lugar para mejorar los haberes que le están pagando en este momento, que realmente con los procesos inflacionarios son inadecuados, son insuficientes. Ahora, la política que está desarrollando el gobierno lamentablemente ataca los fondos de las cajas de jubilación para promover un poco, digamos, o enfrentar esta crisis de tipo internacional que se está viviendo.
Y yo creo que, bueno, es una medida que se está tomando por la imposibilidad de acceder a fondos internacionales. Yo, en principio, estoy de acuerdo con que no se acceda, por lo menos con el Fondo Monetario Internacional, de ninguna manera, porque volvería el episodio de que nos impongan tantas condiciones como las que sirvieron para prácticamente destrozar el país. Y yo creo que lo que se dijo de los gastos públicos, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos que ¿cómo vamos a reducir los gastos públicos si el 60-70% es gastos sociales? Lo que hay que hacer es mejorar el tipo de recaudación. Yo creo que la recaudación falla, y falla porque la evasión sigue siendo muy elevada sigue siendo. Y no hay manera de reconstituir los ingresos fiscales adecuadamente, porque el IVA, o sea, nuestro sistema tributario es altamente regresivo. El IVA lo paga hasta el más pobre cada vez que consume algo. Y los grandes contribuyentes pagan cada vez menos porque se evaden en gran proporción. Entonces, hay que aplicar una política que sirva para mejorar la recaudación en principio. Yo, por ejemplo, cuando leo que el impuesto a los bienes personales es una miseria espantosa, porque se recauda apenas el 1 o el 2% de lo que se tendría que recaudar. Pero es 0.7 del PBI. Pero es una miseria. El impuesto a los bienes personales, es mucho menos que eso. El impuesto a las ganancias es apenas el 5,4 o el 5,6. El impuesto a las ganancias. El IVA está en el 8 o el 10 por lo menos. Pero el impuesto a los bienes personales, que tendría que gravar los patrimonios de muchísima gente que tiene muy buen patrimonio, un importante patrimonio, prácticamente no grava, prácticamente no paga. Y otra de las cosas que yo estoy a veces planteando, ¿por qué no se graban las actividades financieras para mejorar la recaudación? Hay que grabar las actividades financieras, hay que grabar de nuevo el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia, y eso va a facilitar y mejorar el tratamiento a las pymes, porque el tratamiento a las pymes, efectivamente, como se dijo acá, es pobre todavía, tendría que mejorar mucho más. Pero para mejorar eso, tenemos que grabar en serio las otras actividades que acabo de mencionar. Pero, ¿me puedo hacer una aclaración? El impuesto a la herencia es un impuesto estático y acá se grabó dinámicamente con el impuesto al patrimonio. Se anticipó el impuesto a la herencia en el país. Sí, pero se lo desgrabó con Martínez de Oz. No, para no pagar el impuesto. Es una vergüenza. Escúcheme, estoy diciendo que el impuesto a la transmisión gratuita de bienes es un impuesto estático y acá se suplantó con el impuesto al patrimonio, que es dinámico. Yo he pagado antes de morir ya el impuesto, porque soy contribuyente de patrimonio. Sí, pero eso es una cosa distinta. No, es el efecto económico y jurídico. El impuesto a la herencia es para hacer que cada uno de los causavientes perciba un impuesto, un beneficio X, menos el impuesto que debe tributar por el patrimonio. Pero si vuelvo a repetir, ¿qué hacía el impuesto al patrimonio? Grababa lo mismo que el impuesto a la herencia. Discúlpeme. Yo creo que vamos a tener que hacer una charla extensa viendo cuál es la estructura tributaria que se puede tener y a dónde ha tenido y cuáles son los problemas. Porque parece que tenemos ideas bastante distorsionadas. Podríamos aclarar un montón de cosas. No, pero ya tendríamos que discutirlo como del tema. Sin embargo, somos un país con un nivel de presión fiscal bajo. 30 a 31 puntos de PBI de presión fiscal. 26. ¿Cuánto? 26% es lo que se dice. No, 26 nacional. No, los tres niveles de gobierno. Tenemos 30 a 31 puntos. Agregando lo de provincias. Provincias y municipios. Ya tendríamos que discutir ese tema. Francia y Alemania tienen 50 puntos de PBI, obviamente. Ese es el costo del financiamiento del sistema de seguridad social.
Pero vamos a tratar de terminar con este tema porque el otro es un tema que se abre. Había una señorita, perdón, que la interrumpí, que quería hacer una pregunta. Creamos condiciones de inversión que fomenten la creación de capitales. Después le doy participación, no pero... nos peleamos para vivir la torta cada vez más chica, la herencia... Me disculpa, después ahora le doy pie a usted. Pero había una señorita que yo la corté. No sé si... o se fue o está por ahí. Bueno, ahora sí. No, si creamos condiciones de confianza para la inversión y que la plata que tienen los argentinos, solamente con la plata que tienen los argentinos en el exterior, crean la confianza, se crean condiciones para crear una torta más grande y podemos tener un sustento que se aplique, como muy bien dijo el doctor Vicky y el doctor Vicky. Eso no es fácil, ¿eh? Hay un viejo dicho que dice que el hombre cuida más su capital que a su mujer. Es tan cierto lo que dijo el doctor Vicente Oscar Díaz de que se anticipa el impuesto, que lo que hace el gobierno cuando le falta para nivelar el presupuesto, toma la renta o la retención que pueda. Tan es así que en la provincia de Buenos Aires se estableció una retención que fue tan allá, más allá, en el curso del consejo del doctor Bertaza, alguien preguntó, pero esta retención, no, esta es otra retención que se suma a la anterior. Era tan fuerte, tanto la retención que se hacía, que la tuvieron que volver atrás. Ahora el ministro de Economía, que pasó a ocupar la Secretaría de Ingresos Públicos en lugar de Santiago Montoya, la volvió atrás. La va a reformular, se había... la va a reformular. Pero se dieron cuenta que estaba demasiado arriba. En un próximo congreso que vamos a hacer, vamos a debatir. Hablan de... ¿sí? En el próximo congreso sería, a mi gusto particular, sería importante que, allá que se habla tanto de la imposición, no importa dónde se ponga el tributo, sí, ¿por qué no se plantea y alguna forma de hacer llegar y de conectarse, de que si bien todas las empresas pequeñas, de las más chiquitas, lleva mínimamente un balance, una distribución de cómo hacen sus ingresos, sus capitales, porque ellos no demuestran eso que se hace anualmente, se cierra de vuelta el presupuesto cero y se vuelve a generar otra retención, como desafortunadamente tomaron ahora todo lo que es las jubilaciones. ¿Por qué no se emplea y se apunta a ese objetivo, a ese punto? Es decir, ellos tienen que decir, cada gobierno, al finalizar el año, no importa si dura 4 años en el poder, o está 1 año o 6 meses, que demuestren en qué en qué reinvirtieron, cuál es el encaje que se pero, escúcheme, pero eso es el acceso a la información pública que está reglamentado. Pero, mire, usted va a cualquier país desarrollado y la tesorería, Francia por ejemplo, la administración fiscal, el ente recaudador, la agencia de impuestos internos, todos los años publica una memoria. La de este año tiene 250 páginas. Solo un organismo le informa. Inspecciones, cuestiones litigiosas, cantidad de empleados. Para 32 millones de contribuyentes tiene 97.000 empleados. El precio de transferencia tiene 1.200 empleados. Esa desagregación de información la hacen los organismos públicos. Siempre se publican tortas. El gobierno gastó, su impuesto fue educación, conservación de caminos. En Australia tienen tabuladas 94 actividades gubernamentales y se informa en qué se gastó y cómo se gastó. Es decir, se hace, pero eso es obvio. Si el gobierno, ningún político, aporta su dinero, administra los dineros del pueblo. ¿De acuerdo? Y su deber, ¿qué hace usted con un administrador? Le pide cuenta de su gestión. ¿Le gusta el modelo de Suecia? El administrador tengo el poder de despedirlo, así que veo que está haciendo una mala distribución o me está informando algo. Muy bien, inicia un juicio político, minuto. proceso Está Suecia. En Suecia se publica el presupuesto y la imputación de gastos. El defensor del pueblo puede iniciar juicio. El defensor del pueblo inicia juicio si se desvía el uso de los fondos. Bueno, pero hay otro sistema. Bueno, vamos a tener que discutir la estructura del sistema. Vamos a ver por qué no es tan regresivo el impuesto al valor agregado como se pretende. Cómo se puede evitar la regresividad costando muy poco. ¿Por qué no rinde el impuesto a la renta en la República Argentina, que no es por lo que se dice? ¿Y por qué la parte importante pasa por la calidad del gasto público, no por el monto del gasto público? ¿Por qué en definitiva es infinanciable un sistema de reparto con las
para la seguridad social, por lo que dijo bastante Vicky, y además eso está todavía más agravado. Y esto no es el arrecife, pasa en todo el mundo. ¿Y qué función realmente cumple la retención? No, pero aparte, ¿hasta qué punto no están cubriendo un problema de administración? Y la retención gravísimo problema de administración. Fíjese la PYME, los saldos a favor La damos que la genera retención. el sistema perverso de retenciones. Y esto hablamos de que tienen poco capital de trabajo y tienen saldos a favor. Más el costo de actuar ellos como agentes de retención. Eso es mucho más. Entonces, en vez de a veces de política tributaria, tenemos que hablar de la antipolítica tributaria. La novela está.